Bueno, chicos, vamos a ir empezando. Entonces, esta semana nos corresponde continuar con temas que tienen que ver con electricidad, que es lo que estuvimos viendo la otra vez, ¿verdad? En el caso de hoy vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es esta formulita básicamente, I es igual a V entre R, donde la I es la corriente eléctrica y la unidad de medida para la corriente eléctrica es el amperio. ¿Ok? Tiene que estar en amperios la corriente eléctrica. V va a representarme el voltaje y la unidad de medida es el voltio, o sea, la misma V. Y la R es la resistencia, resistencia eléctrica, pero llamémosle solo resistencia. Y la unidad de medida es el ohm, es este simbolito. ¿Ok? Esa fórmula, como todas las fórmulas que hemos visto, se puede despejar. Así que de ahí se puede encontrar el voltaje, puede encontrar la resistencia, puede encontrar la corriente, todo depende de los datos que me den como siempre, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula que vamos a trabajar hoy. Voy a copiar un ejercicio. Hagamos. Voy a copiar ese ejercicio, chicos. Este tema es sumamente fácil. Vamos a ver despejar la formulilla y con eso nos vamos a jugar. Bueno, chicos, vamos a ver, dice así. Una batería funciona en 12 voltios, ¿ok? Igual que siempre, vamos a hacer como un planteo de datos. Funciona en 12 voltios. Este es el voltaje definitivamente. Entonces ya ahí tenemos el primer dato, ¿verdad? Están diciendo que el voltaje es 12, ¿ok? 12 voltios. La pregunta dice, ¿cuál es la resistencia? Esa es la pregunta que me están haciendo. Yo tengo que encontrar cuál es la resistencia. Si por ella fluye una corriente de 3 miliamperios y me regalan la corriente eléctrica. Corriente eléctrica es 3 miliamperios. Bueno, la fórmula que acabamos de estar analizando dice que el voltaje es igual a la corriente eléctrica, perdón, la corriente eléctrica, al revés más bien. La corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Como a mí lo que me están pidiendo es la resistencia, obviamente esta fórmula la tenemos que despejar, porque así como está, no me permitiría encontrar la resistencia, ¿verdad? Tenemos que despejar. Pero antes de despejar la resistencia, que por cierto, el despeje está bastante sencillo, quiero que me digan algo que hay que hacer en los datos. No sé si alguno notó algo que sucede. Una conversión. Claramente, hay que hacer una conversión, ¿verdad? La corriente eléctrica que a mí me están regalando, me están diciendo que es 3 miliamperios y debería de estar en amperios, ¿verdad? En la unidad base amperio, digamos. Así que hay que hacer una pequeña conversión, la voy a hacer por acá. 3 miliamperios, tenemos que pasarlo a amperios. Entonces, ponemos el miliamperio abajo para que se puedan cancelar, contrario siempre.
y el amperio arriba para que me quede. Recuerden que el 1 siempre va con el prefijo. O sea, en este caso el 1 va a ir con el mili. Y acá, bueno, sí tienen que dominar, ¿verdad? El valor del mili, digamos, los prefijos que ustedes ya dominan. El mili valía 10 a la menos 3. ¿Ok? Vamos a cancelar unidades de medida. Y en la calculadora resolvemos esto. Bueno, esto les va a dar, para ahorrar tiempo, yo les voy a decir de una vez que esto les va a dar 3 por 10 a la menos 3. ¿Ok? 3 por 10 a la menos 3. Y como la unidad de medida que se canceló fue la del miliamperio, la que me queda es la del amperio. Y perfecto, porque esa es la que necesitamos, ¿verdad? Así que acá, a la hora de colocar los datos, voy a poner que la corriente eléctrica fueron 3 por 10 a la menos 3 amperios. Y esta otra casi que se puede tachar, porque a mí me sirve que esté en amperios, ¿verdad? Bueno, esa parte ustedes ya la dominan. Ok, ahora sí, muchachos, continuando con esta parte de la fórmula, tenemos que despejar de acá, ¿verdad? De esta fórmula de acá, tenemos que despejar la resistencia porque es lo que se me está pidiendo. Entonces, vamos a despejarla. Pasamos la R que está dividiendo a multiplicar. Ya ustedes saben que ese es prácticamente el primer paso en un despeje, siempre, cuando hay fracciones. Entonces, quedaría que la corriente eléctrica multiplicando con la resistencia es igual a el voltaje. ¿Ok? Ya ahí tenemos despejado el voltaje, pero como lo que yo quiero despejar es la resistencia, entonces la I yo la puedo devolver a dividir. Era como un intercambio, no sé si recuerdan, era como un intercambio que hacíamos. Como la I está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, al final me quedaría que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Y ya tenemos ahí entonces una fórmula para resistencia. Ya podemos aplicarla. Entonces nos daría que la resistencia es igual a voltaje. Ok, recuerden que el voltaje eran 12 voltios. Entre la corriente eléctrica, ¿verdad? Que la corriente eléctrica resultó ser 3 por 10 a la menos 3. Ok. Voy a abrir la calculadora un segundo. Que vamos a resolver esa operación en la calculadora. A ver cuánto. Da 4000. 4000. Perfecto, voy a hacerlo acá. Igual, 12 sobre 3 por 10 menos 3 a 4000, es correcto. 4000. Como es una resistencia, lo que estamos encontrando, la unidad de medida es el ohm. ¿Verdad? Que es este simbolito. Listo. Ahí estaríamos con esa fórmula. Chicos, está claro, sí. Yo creo que no está tan complicada la fórmula. Despejar esta fórmula es bastante fácil. ¿Alguna duda? Sí, ¿no? ¿Los claros por ahí? Pero puedes subir un momento para poder tomar. Listo, gracias. Listo. Ok, voy a ponerles un ejercicio, chicos, y lo van a resolver ustedes solos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Es que al final todo es lo mismo de nada más sabes la fórmula, aplicarla y ya está. Exactamente. Siempre en física, digamos, los problemas tienen como el mismo para resolverse. De eso es ventaja, ¿verdad? Claramente. Sí, que todo es igual. Siempre es igual, sí. Muy bien, chicos, les voy a dar unos 5 minutillos. En esta ni siquiera tienen que hacer conversión. Entonces les voy a dar unos 5 minutos, 4 minutos para que la resuelvan y ya casi la revisamos, ¿de acuerdo? Listo, chicos.
Como está muy sencilla, entonces vamos a resolverla ahí un toquecillo rápido. Me imagino que ya la lograron hacer. Dice que calcule el voltaje, eso es lo que hay que encontrar, que tiene una secadora de pelo. Si se sabe que consume una corriente de 3 amperios, ok, ahí está la corriente eléctrica, 3 amperios, y presenta una resistencia de 15 ohms. Si hacemos el planteo de datos, entonces tenemos la corriente eléctrica, que se representa con una I, tienen que aprenderse eso, ¿verdad? Que son 3 amperios, y una resistencia de 15 ohms. Y lo que hay que hacer es entonces encontrar el voltaje. La fórmula decía que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Si yo agarro la resistencia y la paso a multiplicar, de una vez queda despejado el voltaje. Va a ser un despeje muy rápido. Entonces me quedaría que la I multiplicado por la R es igual a el voltaje. Si le damos vuelta a la fórmula, voltaje es igual a I por R. Quedaría, ¿verdad? A mí me gusta siempre que quede esa forma. Y ahora aplico el voltaje. Entonces, el voltaje va a ser igual a la corriente eléctrica, que eran 3 amperios, por la resistencia, que es 15. Y bueno, se les tiene que dar entonces 45 voltios, la unidad de medida. Esa es la respuesta, chicos, 45 voltios. Si hay alguna pregunta por ahí, ¿estamos claros? No. Está bien. Sí. Perfecto. Esa es la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm es esta formulita que me permite encontrar corriente eléctrica, voltaje o resistencia de cualquier aparato eléctrico, ¿verdad? Que todos los aparatos eléctricos van a tener corriente, van a tener resistencia, van a tener voltaje, digamos. Son 3 elementos. Entonces, conociendo 2 de esos elementos, yo puedo encontrar el tercero y de eso se basan este tipo de problemas. Las fórmulas que siguen, solamente las voy a mencionar. Son las de potencia eléctrica. Igual hay aparatos que tienen potencia. La potencia se mide en watts, como los bombillos. No sé si han escuchado los bombillos, ¿verdad? Que son de 100 watts o de 50 watts o de Sí. 55, ¿verdad? La potencia es eso. La potencia son como los watts. Y para potencia vamos a tener 3 fórmulas. Hay 3 maneras diferentes de encontrar la potencia. La primera, voltaje por corriente eléctrica. ¿Ok? Esa es la primera fórmula para encontrar la potencia, voltaje por corriente eléctrica. La segunda fórmula es voltaje al cuadrado entre la resistencia. Y la tercera fórmula es la corriente eléctrica al cuadrado multiplicado por la resistencia. ¿Por qué son 3 fórmulas? Porque dependiendo los datos que conozcamos, para encontrar la potencia tengo que usar una u otra, ¿verdad? No siempre me van a dar la resistencia, por ejemplo, ya hablando en problemas, o no se me va a dar siempre el voltaje tal vez, entonces tengo que buscar una fórmula que no ocupe voltaje o corriente, o qué sé yo. Entonces, esas 3 fórmulas me van a funcionar para encontrar la potencia eléctrica, chicos, con diferentes datos, ¿verdad? La potencia, entonces, en watts se va a medir, ¿ok? Y bueno, los demás datos ya ustedes saben, ¿verdad? V es voltaje, se mide en voltios. I es corriente eléctrica, se mide en amperios. Y la R es la resistencia y se mide en ohms. Estas son las fórmulas que siguen por ver en la siguiente clase, se las voy a adelantar de una vez. Igual que en todos los temas, chicos, cualquiera de esas fórmulas se puede despejar, obviamente, ¿verdad? Usted necesita, por ejemplo, es usar esta fórmula, por decir un ejemplo, pero lo que necesita es encontrar la resistencia, no sé, se me ocurre, entonces usted despeja la resistencia o el voltaje igual. No vayamos a creer que las fórmulas son solo para potencia, ¿verdad? Las fórmulas pueden ser para despejarse también. Ok, voy a poner acá un problemilla que vamos a resolver juntos. Sería el tercero de hoy. Ver.
Vamos a hacer esos dos problemillas, chicos. Copien, los que lo están copiando, ya los voy a explicar. Listo, chicos. Vamos a ver, dice así. Un bombillo de 100 watts presenta una resistencia de 12 ohms. Entonces, de los datos podríamos sacar la potencia, ¿verdad? Esta es la potencia. Recuerden que los watts es la potencia, digamos. Entonces, ya tenemos la potencia, que son 100 watts. Y una resistencia de 12, me dicen por acá. Entonces, también tenemos la resistencia. ¿Ok? La primera pregunta dice que calcule la corriente eléctrica. La corriente eléctrica era la I, ¿verdad? Recuerden. Lo que tenemos que hacer acá es ver cuál fórmula me sirve para despejar la corriente eléctrica. Porque la otra es cargar el mae que se venga y mañana que el mae entra a traer el camión, digamos que él va llegando a... Ok, entonces lo que tenemos que hacer es ver cuál fórmula me sirve, cuál me funciona utilizar, que pueda despejar la corriente eléctrica, pero que al mismo tiempo tenga la potencia y la resistencia, ¿verdad? Que yo creo que la fórmula que más nos va a funcionar acá es la última. Esa fórmula es la que involucra potencia, que la tenemos, resistencia, que la tenemos, y la I, que la ocupamos despejar. Entonces, voy a agarrar esa fórmula. Potencia es igual a I al cuadrado por R, y vamos a despejar la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? De esa fórmula vamos a despejar la corriente eléctrica. Entonces, lo que hago es, bueno, lo primero que me funcionaría sería la resistencia, pasarla a dividir, ¿ok? Entonces, quedaría que la potencia entre la resistencia es igual a I al cuadrado. Y ahora, no se les olvide que el elevado al cuadrado se convertía en una raíz, ¿verdad? Entonces me quedaría que la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia es igual a I. Y voy a continuarla por acá. Entonces le doy vuelta a la fórmula. La I quedaría igual a la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia. Y ya ahí podemos aplicar. Entonces, la corriente eléctrica sería igual a la raíz de la potencia, que recordemos que la potencia eran 100, entre la resistencia, que la resistencia es 12. ¿Ok? Entonces nos quedaría la raíz de 100 sobre 12, lo cual nos da 2,88. 2,88 amperios. Esa sería la respuesta de la corriente eléctrica. Y no solo eso, chicos, la corriente eléctrica pasa a ser ahora un dato del problema. Es decir, si necesitáramos utilizar esta corriente eléctrica, de aquí en adelante, en alguna otra pregunta, se podría hacer. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. La siguiente, y eso lo menciono más que todo por la siguiente pregunta, porque en la siguiente pregunta me piden el voltaje. Para encontrar el voltaje, en este momento podríamos utilizar dos fórmulas, esta o esta, cualquiera de las dos. ¿Y por qué? Porque conocemos los datos, ¿verdad? Conocemos potencia, conocemos resistencia, ahora conocemos también corriente eléctrica. ¿Cuál de los dos usamos? Va a ser exactamente lo mismo. Yo lo que les diría es como que usen la que está más fácil de despejar el voltaje, ¿verdad?
yo usaría la primera, pero si usted usa la otra, le aseguro que tiene que darle exactamente lo mismo. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula de acá para encontrar el voltaje. ¿Okay? Esa fórmula dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente eléctrica. ¿Okay? Y tenemos muy fácil el despeje acá, porque para despejar ese voltaje, lo único que deberíamos hacer es pasarla ahí a dividir, ¿verdad? Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría que la potencia dividido entre la I es igual al voltaje, por lo tanto el voltaje es igual a la potencia dividido entre I. Y aplicamos. Entonces el voltaje sería la potencia, que recuerden que eran 100, ¿verdad? Era un dato que daban inicialmente. Sobre la I, que la I fue la que encontramos acá. Mucho ojo con eso, la I la acabamos de encontrar. Lo único acá, el único detalle es que si esta corriente eléctrica la calculamos mal, automáticamente el voltaje va a estar mal, ¿verdad? Pero asumiendo que lo hicimos bien, entonces acá sería 100 dividido entre 2,88 y eso nos va a dar el voltaje. ¿Qué nos da? 34,72. Ese es el voltaje. Y ahí estaría ya la respuesta por acá también. Bueno, chicos, no sé si hay alguna preguntilla, alguna duda que tengan de estas fórmulas. Yo se las voy a regalar todas. Bueno, no tienen que hacer examen, ¿verdad? Posiblemente va a ser virtual igual, pero de todas formas, ustedes saben que las fórmulas yo siempre las facilito, ¿verdad? Las fórmulas en física yo se las regalo, entonces por ahí esa parte no tienen que preocuparse. Pero, ¿estamos claros? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Los dejo entonces y nos estamos hablando, creo que el miércoles de nuevo, ¿verdad? Que tenemos mate. Ah, chicos, otra cosa más antes de que se me olvide.